Hemos venido viendo y también en diferentes programas hemos evidenciado cómo por vía del cambio climático se han expulsado comunidades, pero no hay vivienda para poder acoger a estas familias que quedan en una situación precaria. Pero también por vía del desarrollo se ha documentado que se precariza a las comunidades y también se expulsa de sus lugares de habitación. Y recientemente sale la noticia sobre la creación o la ampliación del proyecto Río Norte, la ampliación de la vía que va a tocar varias comunidades de la Comuna 3 y 4. Si la tendencia es la misma, pues tendremos más víctimas del desarrollo y tendremos más expulsiones. La pregunta es, ¿cuáles son las soluciones de vivienda para todas estas comunidades? El déficit habitacional crece y la gentrificación no ayuda. Esos son los dos temas que vamos a trabajar el día de hoy y para eso agradecemos que nos hubiese aceptado la invitación Esteban Romero, quien es parte de una articulación local y nacional camino hacia la Cumbre Nacional Popular Urbana. Esteban, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, en primer lugar, como un agradecimiento a Cabilando la Calle por la invitación al espacio para poder discutir y también informar pues, sobre lo que viene pasando en la ciudad y que eso nos sirva también para fortalecer la articulación de las organizaciones y los procesos. Bien, creo que es clave tener insumos para conocer las problemáticas, al menos profundizar sobre ellas. Cuando hablamos de gentrificación, ¿de qué hablamos? Bien, pues es un término que se utiliza hoy en los medios de comunicación, los activistas, los influencers lo utilizan mucho para hablar de muchos fenómenos, digamos, que se producen en la ciudad actualmente. Y básicamente podemos entender por gentrificación como un mecanismo, o el mecanismo quizá más importante que tiene la gestión neoliberal sobre las ciudades. ¿De qué trata ese mecanismo? Se produce generalmente en segmentos de las ciudades donde grandes inversores privados, a veces también ligados con los estados, reinvierten muchos capitales y mucho dinero para renovar un área de la ciudad que termina por desplazar a su comunidad o a su población, digamos que se asienta allí de manera originaria y le da tránsito a la llegada de poblaciones o sectores económicos de más altos ingresos y con otras características socioculturales. O sea, un recambio poblacional debido a la inversión en infraestructura. Sí. No se piensa para el recambio, sino que se invierte en infraestructura y como consecuencia directa, pues hay un recambio poblacional, más o menos. Sí. Y se basa mucho en la idea de, por mucho tiempo, dejar que ciertas áreas de la ciudad se deterioren o pierdan vitalidad urbana para que en un momento determinado esos inversores, incluido el Estado, tenga o inyecte esos capitales que permitan tener unos excedentes enormes ante el crecimiento de lo que podría ser una obra de renovación urbana. Entonces, ha pasado en muchas ciudades del mundo, es un proceso global actualmente, y en Medellín lo hemos visto, digamos, en muchos escenarios, particularmente, sobre todo en las zonas donde hay renovación de lo que antes eran los centros o los polos industriales del Valle de Aburrá, por ejemplo, o zonas deprimidas, deterioradas de la ciudad donde no se ha invertido capital en términos de infraestructura y que hoy son, digamos, sitios protagónicos para renovar la ciudad, para darle un ambiente innovador y una imagen exterior importante. Pasa mucho en los centros históricos, en las zonas, digamos, que centralizan, digamos, los imaginarios de lo que debe ser la ciudad hacia afuera. Y pues es un proceso que presiona el desplazamiento de población y la llegada de poblaciones de mayores ingresos. Pero tiene una característica fundamental y es que implica una reinversión de capitales sobre sectores que por mucho tiempo se dejaron olvidados y que en un momento determinado, cuando el capital dice ahí es, digamos, explota una gran tendencia a sacar excedentes de esos procesos de reconstrucción y de renovación urbana. ¿Qué relación tiene la gentrificación con los procesos de turismo, de centrar la economía en una apuesta turística? Algunos llamarán fenómeno de turistificación. ¿Cuál sería la relación? Se tiende a diferenciarlos porque en efecto hay procesos profundos de gentrificación que se basan en la reinversión de capitales privados y públicos para darle una nueva imagen, un nuevo uso del suelo a ciertos espacios de la ciudad, pero también hay procesos ligados más a la turistificación, que es adaptar, amoldar ciertos lugares de la ciudad
a la entrada, la llegada, el consumo cultural, en muchas formas de extranjeros, ¿cierto? Puede que estén ligados en algunas cosas, pero en otras cosas hay segmentos de la ciudad que si bien tienen procesos intensos de turistificación, no necesariamente se trata de procesos de reinversión de capitales o de zonas deprimidas de la ciudad que están convertidas ahora sí en zonas con protagonismo para ciertos sectores que invierten en el sector inmobiliario, sino que son sectores que pues como que se adaptan a las nuevas lógicas del turismo. Por ejemplo, si uno mira la Milla de Oro, el Parque del Poblado, toda la zona del Parque Lleras, son zonas que históricamente aglutinan o refuerzan la idea que Medellín quiere dar hacia afuera y que recibe la gran oleada de turistas que por estos días llega a la ciudad y que se ha venido amoldando ese negocio. Pero si uno mira, pues históricamente son zonas que han tenido ese uso particular durante muchos años, ¿cierto? Eso es lo que lo diferencia un poco de la gentrificación. Sitios amoldados, sitios configurados para el consumo extranjero, pero no necesariamente sitios que en algún sentido son sitios que en algún momento fueron zonas industriales, zonas con otros usos del suelo que hoy se convierten en sitios atractivos para el turismo o para la inversión. Hay diferencias. Lo que sí deja o lo que sí entra en juego es que la turistificación tiende a aumentar, o lo que nos ha enseñado últimamente, lo que un poco se produce en términos de los estudios actuales, tiende a aumentar los precios de los alquileres, que es parte del problema de la vivienda. No todo el problema de la vivienda, pero es parte del problema de la vivienda que tenemos actualmente. El fenómeno de la gentrificación se ha convertido a nivel global en un problema, en la medida en que el mundo tiende a urbanizarse. En México vimos unas movilizaciones, también algo en Argentina y en España. ¿Cuál es el problema? ¿En qué consiste propiamente el impacto de la sociedad que hace que se movilice? Yo creo que en parte tiene que ver con una situación en general del mundo del trabajo, por un lado, y en el sentido de que cada vez las personas tienen que gastar más parte de su ingreso, sea que lo hagan de forma formal o informal, o digamos que su ingreso venga de la fuente de la economía popular, en pagar alquileres, ¿cierto? O en responder con el tema de su vivienda en cada uno de esos países. Y ante ese incremento de los precios y de la presión que hay sobre los ingresos de la gente del común, pues hay ya un malestar generalizado en muchos lugares del mundo. Eso pasó en México hace poco, una movilización grande en México, en España, en varias ciudades de España ya ha sucedido. Y el meollo del asunto es que los estados y las administraciones de ciudades importantes de Latinoamérica y de Europa han tenido pocas capacidades para tratar de estabilizar los precios de los alquileres y en general los precios de la vivienda, incluso para el tema de la compra, sea vivienda nueva o usada, porque hay una fuerte presión especulativa de ciertos actores ligados al sector inmobiliario, unos más importantes que otros. Entonces eso hace que, digamos, los precios de los alquileres fluctúen con mucha rapidez en una ciudad como Medellín, o en una ciudad como Barcelona, o en una ciudad como Sao Paulo, una ciudad como Buenos Aires. Esos alquileres fluctúan con mucha rapidez y eso hace una presión sobre el bolsillo de la gente enorme. Y una incapacidad estatal para tratar de atajar lo que se convierte en una esfera especulativa que está casi que al margen de las posibilidades de regulación del Estado en muchos países. Hay países que han optado por regulaciones, unas más radicales que otras, pero el hecho es que esto afecta el bolsillo de la gente porque la mayor parte de nuestra población no es propietaria de vivienda, por el contrario, vive del alquiler de esas viviendas. Pero también afecta al propietario. Pero también afecta al propietario, que tiene también un interés dentro de todo el mercado inmobiliario, que es otra cosa. O sea, hay diferentes tipos de especulación, podría decir uno, en todo el mercado inmobiliario. Hay gente que, porque no tiene un ingreso muy alto mensualmente, pues alquila una habitación en Airbnb o en otras aplicaciones de venta de vivienda, de habitaciones turísticas. Hay otros que tienen la posibilidad de tener el capital de comprar una segunda vivienda y arrendarla. Y eso también encarece los entornos comerciales, lo que hace que la alimentación también se encarezca, el transporte, en toda la vida. Bien, de ahí surge la pregunta, ¿ciudades para quién? Que ahorita hablaremos de eso. Esto se conecta con el déficit habitacional, ¿cierto? Con la vivienda. Es decir, para que el que vive en la ciudad y es originario, oriundo, habitante de ciertas ciudades tenga el problema de para dónde irse. Hablemos un poco de ese tema, del tema habitacional, de la crisis habitacional y centrémonos en Colombia. En Latinoamérica el problema es grande, pero en Colombia más o menos de qué estamos hablando con ese
ese concepto de déficit habitacional? En Colombia es un problema, digamos, con características similares al que hay en América Latina. Digamos que el tema del déficit habitacional, tanto cuantitativo, es decir, como en la cantidad de viviendas disponibles para una demanda de gente que lo sobrepasa enormemente, y el cualitativo en términos de las características de una vivienda adecuada es enorme. Uh-huh. En Colombia más o menos está entre un 5.4 millones de viviendas que se requieren para suplir las necesidades de vivienda que tiene la población. En Medellín, particularmente, hay un déficit habitacional más o menos de 37.000 viviendas a nivel cuantitativo Uh-huh. y de 180.000 a nivel cualitativo. Es decir, personas que necesitaríamos 37.000 unidades de vivienda para suplir la necesidad de vivienda que tiene la ciudad, y más o menos 180.000 apuestas de política para mejorar viviendas en la ciudad que tienen características estructurales deficientes, no tienen Uh-huh. servicios públicos, tienen paredes de lata o con infraestructuras muy deficientes, no tienen acceso a carreteras, bueno, en fin, un montón de deficiencias estructurales, o que viven hacinados también en casas muchas personas. Entonces el problema es grave y es enorme. Ahora, ¿qué pasa frente a ese tema en términos de las políticas que tiene el Estado y cómo ha respondido el Estado frente a eso? Ese es el gran problema y es la gran incógnita que tenemos, y es también la motivación por lo que muchas organizaciones se han empezado a mover desde hace muchos años frente al tema de la vivienda. En general, lo que uno puede ver frente al tema de la vivienda en Medellín y en el Valle de Aburrá es que en el último ciclo expansivo inmobiliario que tiene la ciudad, que es más o menos desde el 2003 hasta la actualidad, es decir, un ciclo donde los capitales legales e ilegales Uh-huh. han invertido muchísimo dinero en construir y edificar vivienda, lo que uno puede notar es que, contrario a lo que presentan algunos y lo contrario a lo que uno creería, esa inyección de capital y ese crecimiento urbano no ha significado construir viviendas para la gente más empobrecida y la gente que más lo requiere. Por el contrario, las políticas de las constructoras y de los inversores, particularmente, por ejemplo, hay Bancolombia. Bancolombia hoy aglutina el 40% de los créditos que se le dan a las promotoras inmobiliarias y a las constructoras para construir en el Valle de Aburrá. O sea, solo Bancolombia, Uh-huh. que es parte del grupo empresarial antioqueño, que es el banco más importante de Colombia, concentra el 40% de los créditos que se le dan a las constructoras y a los promotores inmobiliarios para construir los grandes proyectos de vivienda que hay en el Valle de Aburrá. O sea, es una cosa monopólica. Es decir, Bancolombia construye esta ciudad con todo, Si la construye, definitivamente la planea, ¿no? y la planea, ¿cierto? Entonces tiene un rol muy importante y un poder enorme frente a hacia dónde se dirigen los capitales que construyen esta ciudad. Y eso hay que prestarle atención, porque a veces, en términos de la discusión, por ejemplo, que hay actualmente sobre el POT, hay una especie de disfraz de que Uh-huh. estamos participando de la construcción del POT, pero definitivamente Uh-huh. quien construye hoy el POT son los que tienen el dinero para invertir el 40% de lo que hoy que construye en términos inmobiliarios en el país. Pero que es vivienda para quien la pueda pagar. Exactamente. Es decir, no para esas 37.000 familias. Y entonces, en esa tendencia, lo que uno puede ver es que, en términos de la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social, lo que hoy están haciendo las inmobiliarias y las constructoras es construir sobre los topes máximos que permite la Ley de Vivienda y Hábitat del 2021, Uh-huh. que es construir la vivienda de interés social con los topes máximos que se pueden construir la ley. Porque para las constructoras, y eso todo el mundo lo sabe, y por eso esa política es fracasada, no es rentable construir viviendas de interés prioritario ni viviendas de interés social para los topes más bajos, es decir, para los segmentos de la población que tienen menos recursos económicos para invertir en una vivienda nueva o usada. Uh-huh. Entonces, construyen sobre topes máximos. Entonces, si uno ve los porcentajes de estratificación de las viviendas hoy, de lo que se construye en términos de vivienda, puede ver que el 80% de la vivienda que se construye es para los estratos medios y altos, ¿cierto? El 80%. O sea, el otro 20% de lo que se construye es para la gente que menos recursos tiene, pero la concentración porcentual de lo que se construye hoy es para los estratos medios y altos. Entonces, tenemos un déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo abismal. El Estado ha cedido toda participación o intervención o regulación sobre el mercado de la vivienda. La gente no tiene dónde vivir. Los precios de la vivienda se disparan por los aires, y el sector inmobiliario y constructor no tiene ninguna intención de construir para la gente empobrecida de la ciudad, porque no es rentable, ¿cierto? Entonces, eso tiene un problema estructural. Por eso hay que decir, y eso es muy importante,
que el problema de la vivienda de Medellín no es un problema coyuntural, ¿cierto? Que es lo que ha tratado de presentar algunos medios, quizás por un asunto más electoral y mediático. El colombiano ha sacado un sinfín de notas sobre el problema de la vivienda de Medellín, un poco apuntando a que el problema es algunos de los candidatos que hay por ahí rondando en el espectro político, pero en realidad es un problema en el que están ligados los grandes inversores y planeadores de la ciudad que no están interesados en cambiar la política de vivienda y que ven esto como un negocio muy lucrativo. Y que lo más grave es que todas las tendencias y los estudios hoy sobre el tema de la vivienda nos dicen que los precios de la vivienda del mercado inmobiliario, tanto para el alquiler como para la compra de vivienda nueva usada, van a tender a aumentar, no a disminuir. El problema es qué hacer ante un mercado que actúa de manera desregulada y que no parece proveer en el futuro soluciones para la gente del común. Y ahí es donde viene la pregunta que ahora hacía, ¿ciudad para quién? Y hablemos un poco del derecho a la ciudad. Si en realidad es un derecho, si en realidad opera, ¿y de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la ciudad? Ahí se van como digamos como que poniendo varias cosas como sobre la mesa. Una de ellas es que, en efecto, las organizaciones, los movimientos sociales en Medellín que durante décadas han luchado por reivindicar el derecho a la ciudad, el territorio y la vida digna en las ciudades, se enfrentan a la dificultad de que, en efecto, son actores con poco o con poquísimo incidencia en la planeación de la ciudad. Hay todo un discurso y todas unas formas de gestión política que nos hacen creer y que le hacen creer a las organizaciones por mucho tiempo de que participan de la gobernanza de esta ciudad. Eso es mentira, porque lo real es que las organizaciones de las que hacemos parte y las organizaciones de las que hemos ayudado a construir durante los últimos años no tienen ningún papel importante en la construcción y en la planeación de esta ciudad. Es un disfraz, es un discurso que se vende hacia adentro de las administraciones, independientemente de cuál sea el color político, el espectro ideológico de quien haya gobernado esta ciudad en los últimos 30 años. La gente no tiene ningún lugar en la planificación y en la decisión sobre esta ciudad. Entonces, en decisiones estratégicas, porque si los convocan, si los llaman, sí, si los llaman a reuniones, etcétera, y toman listados. Y llenan indicadores con eso y todo lo que ya sabemos. Pero lo cierto es que las organizaciones sociales han, digamos, tenido una gran impotencia para tratar de enfrentar esos gigantes que están detrás de la planificación de la ciudad, que son, por ejemplo, Bancolombia. Bancolombia es un actor que planifica la ciudad, o sea, que está detrás de la planificación y el negocio sobre la ciudad. ¿Qué hacen las organizaciones sociales? Digamos que han estado muy arrinconadas en resolver la particularidad de lo que hacen en sus territorios y eso también las ha sostenido hasta hoy, pero hay una necesidad de articularse, de volverse también una fuerza que permite hacerle contrapeso y que permita friccionar e incomodar a quienes de verdad son los agentes urbanos que proyectan y definen sobre la ciudad. Ahí es donde hablamos sobre el derecho a la ciudad, porque también nos han tratado de vender un derecho a la ciudad que es pasivo, que es meramente vayamos a incidir al Consejo de Medellín, a ver qué concejal o concejala nos abre un espaciecito en el micrófono y nos permite, muy conductado. Nos permite decir ciertas cosas en la plenaria del consejo o nos permite de pronto sacar algún recurso para nuestras comunidades. Y la gente ha tratado de hacerlo porque en efecto hay necesidades muy sentidas en las comunidades, ¿cierto? El tema de la crisis climática y los efectos que ha tenido en términos de las emergencias de desastres en los últimos años en Medellín es enorme. Y la negligencia institucional es lo que ha producido esas afectaciones. Entonces lo que hacen los liderazgos y las organizaciones es altruista, pero en términos generales hemos hecho cosas insuficientes para enfrentar el gran monstruo que tenemos, que es una ciudad gobernada por los bancos, básicamente. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? ¿Qué hemos venido reflexionando? En efecto, hay que disputar el derecho a la ciudad, pero un derecho a la ciudad que no solamente nos permita incidir, sino planear desde otras formas de comprender el poder y la planificación en los territorios. Y eso está en proceso. Incluso simultáneamente a como hoy se desarrolla la discusión sobre el POT de Medellín de mediano plazo, estamos tratando de hacer convergencias, articulaciones que nos permitan pensar cómo dar un salto cualitativo en las disputas y en las posibilidades de transformación del movimiento urbano popular en Medellín y en Colombia. Me parece que es una reflexión que hace rato estaba ahí quieta, que hoy se está empezando como a dinamizar desde diferentes sectores y organizaciones y que si todo surte y sale bien, seguramente va a tratar de incomodar y se volverá quizás en algún momento peligroso también para quienes realmente planifican esta ciudad, que son los bancos.
Bien, tenemos una administración que parece ser que planea a través de los grupos empresariales, ¿cierto? Planea la ciudad y la planea a sus necesidades económicas, lo que llaman algunos extractivismo urbano. En ese escenario que estamos describiendo, entonces las comunidades de ingresos medios bajos no tienen opciones, ¿cierto? Parece ser que la lógica es la expulsión y lo estamos viendo en diferentes escenarios. Si la administración no procede, si la administración no soluciona y tampoco parece ser tener el interés de solucionar el déficit habitacional, tampoco en la construcción de vivienda de interés prioritario, no de interés social, entonces, ¿qué nos queda? La organización social, ¿cierto? La movilización. Y ahí es donde viene una articulación que se viene gestando, que es camino hacia la Cumbre Nacional Popular. Hablemos un poco de eso, de ese escenario. Sí, pues la Cumbre Nacional Popular es un gran escenario de convergencia que en este momento junta más o menos a 12 o 13 ciudades del país, donde se está buscando llegar a construir un programa o un plan de lucha actualizado de las necesidades y de las luchas más sentidas que hay en las ciudades de Colombia, y que pretende hacer converger trayectorias de lucha muy diversas en esas ciudades, que hoy se están pensando la transformación de las ciudades desde sus territorios, que hoy están luchando por el agua, por los servicios públicos, por la vivienda, por la despatriarcalización de las ciudades, por el transporte, en fin, por el medio ambiente, por enfrentar la crisis climática en las ciudades, por el trabajo, por la economía popular, que estamos convergiendo en perspectiva de pensarnos cuál es el programa de lucha de un gran movimiento social de convergencia urbana que tenga una perspectiva de pelea y de lucha para generar cambios estructurales en el modelo de ciudad que tenemos en Colombia y que compartimos, digamos, en términos de problemáticas con ciudades latinoamericanas y de otros, digamos, latitudes del mundo. En eso venimos en una ruta hace un poco más de 7, 8 meses, donde en esas diferentes ciudades se han venido haciendo ejercicios de precumbres o foros o espacios de encuentro donde la gente ha empezado a poner cuáles son sus problemáticas, qué viene haciendo, cómo viene enfrentando esas problemáticas, qué propuestas tiene, qué alternativas presenta, qué alternativas ya están en desarrollo, digamos, y que son perspectivas para seguir haciendo o replicar en otras ciudades, y a qué podemos comprometernos para esa lucha, para sacar adelante éxitos y victorias también para la gente que tiene muchas necesidades y que tenemos muchas necesidades. Entonces esa cumbre ya viene como en un proceso que nos va a llevar a un gran escenario nacional, que es la Cumbre Nacional Popular, que se va a desarrollar en Bogotá el 27, el 28 y el 29 de septiembre en la Universidad Pedagógica Nacional. Ese va a ser un evento, si se quiere, síntesis de un montón de procesos de convergencia, articulación, de diálogo, discusión que han venido durante estos 7, 8 meses en varias ciudades del país y que pretende darle un mensaje al país. Y que tiene que darle un mensaje al país y sobre todo al Estado también de qué es lo que hoy exige, cuáles son las necesidades más sentidas y las problemáticas enormes que hay en las ciudades hoy y qué piensa hacer el movimiento social para resolver esas problemáticas en el mediano plazo. Entonces es una apuesta ambiciosa, es una apuesta convergente, amplia, digamos que articula diversos sectores sociales y organizaciones que seguramente, y esa es la perspectiva, va a inaugurar un nuevo ciclo de luchas urbanas en el país para los próximos años. Es decir, va a ser como un poco el germen de agitación de próximos escenarios de lucha en las ciudades. Es clave resaltar eso último que estás diciendo, es decir, ¿por qué esto es importante? Resulta que casi que en Colombia y en Latinoamérica la población está concentrada casi que en un 80% en las ciudades. Y las ciudades están representando una serie de problemas que no los estamos conversando. Además, porque esta concentración ha sucedido en poco tiempo, en pocas generaciones. De hecho, muchos de nosotros, que ya estamos más avanzados en edad, los más jóvenes, sus abuelos, venían del campo. Es decir, realmente ha sido un fragmento corto de aceleración de la concentración urbana y es hora de discutir los problemas urbanos. Pero también una desarticulación de los procesos populares, que es en perspectiva, o sea, que lo que sigue. Pero hay un antecedente y es recordar que
lo que llamamos el estallido social fue un fenómeno netamente urbano. Es decir, lo que estás diciendo tiene sentido. Viene el estallido social, un fenómeno netamente urbano por mejoras de las condiciones, y ahora estamos hablando de un déficit habitacional que aumenta. Entonces viene una propuesta popular, una articulación que se hace con las uñas, con todo el esfuerzo, de ahí saldrá una agenda. Entonces ya tendremos la oportunidad de otro programa para poder profundizar sobre esa agenda que salga de ese. Bien, ¿qué nos queda? Ya como llamado, para ir cerrando, en términos de un llamado a la administración, un llamado a los actores tomadores de decisiones y un llamado al movimiento social y popular. ¿Qué nos quedaría frente a esto de la gentrificación, turistificación y déficit habitacional? Bueno, yo empiezo como por lo último. Frente al tema de la cumbre, uno es una apuesta que hay que decirle a todos y todas que se inspira y recoge buena parte de esas aspiraciones que tuvo el estallido social, que fue en efecto centralizado en las ciudades y que tuvo unos sujetos y unas sujetas que le dieron vida, que son precisamente los que hoy se articulan a la cumbre para precisamente hacerle frente a esas precariedades que tenemos en la vida urbana y que tenemos en la crisis urbana que tenemos hoy. Decir también que es una apuesta no electoral, que es una apuesta autónoma de cualquier partido, inclusive del gobierno. Es importante resaltar eso porque estamos en un proceso en curso. Sí, ya el otro año. De elecciones. Bueno, ya arrancó. Ya arrancó, pero es una propuesta autónoma de las organizaciones, de las expresiones populares en las ciudades territoriales y que pretendemos que se mantenga así. Haya o no haya elecciones, gane o no gane quien tenga que ganar, para nosotros es importantísimo que los movimientos sociales, las organizaciones populares y la gente en común comprenda que los cambios no van a venir de arriba. Van a venir si la gente, como nosotros y nosotras en las ciudades, nos organizamos para efectuar esos cambios. Y el estallido social nos dio la oportunidad de ver que eso es posible. De hecho, los derechos no se lograron porque el poder lo dijo, sino porque las movilizaciones y la organización social lo exigió. Exactamente. Entonces, esa es la visión que tenemos hoy frente al tema de la cumbre. Y eso es importante. ¿Qué decir sobre el resto de los temas? Creo que, en efecto, las organizaciones sociales tienen que resaltar que hoy, actualmente en Medellín, el Valle de Aburrá, hay una elitización del mercado habitacional, que es un problema estructural, no es un problema coyuntural, que es fácil situar el problema solamente en los turistas, en los nómadas digitales. Eso es un poco disfrazar el problema. El problema es más profundo y el problema son los pesos pesados que hay detrás de la planificación de la ciudad y de los capitales legales e ilegales que producen esta ciudad. Entonces, solo quedarnos con el titular del Colombiano de que los nómadas digitales se están asentando en Medellín es quizás ver solo la punta del iceberg, y estamos en la necesidad de profundizar en esa visión de que esa elitización del mercado habitacional, esa incapacidad de que haya vivienda digna para los pobladores más empobrecidos de la ciudad, es un problema de clase y es un problema que tendrá que solucionarse también es en la movilización y en la pelea como se ha hecho históricamente en la ciudad. Y a la administración decirle también que creo que tiene una olla de presión que parece calentarse en muchos escenarios y en muchos sectores, y que los proyectos inmobiliarios que por ejemplo hoy impulsa o reimpulsa con mucha fuerza, Parques del Río Norte, todo el tema del metro de la 80, las quizás intervenciones como de acupuntura que está haciendo en varios lugares de la ciudad, están tensionando a la gente a tal punto de que no sabemos qué pueda pasar, ¿cierto? Que la necesidad de la gente tiene también límites, y eso lo estamos viendo, y por eso es que la gente hoy se enfrenta a una realidad en la que siente que es cada vez más necesario articularse. Entonces creo que la administración tiene una olla de presión que quién sabe, no se sabe a qué administración le va a explotar, pero que hay síntomas evidentes de que esta ciudad, ante su proceso de despojo constante e histórico, está haciendo que cada vez la gente tenga más intenciones de organizarse y de colectivizar sus malestares, y eso es un peligro para también esta administración, y que seguro va a dar, de ser posible, con otras alternativas. Por ejemplo, frente al tema de la crisis habitacional, creo que el movimiento social tendrá que explorar, y ya creo que lo está explorando, la necesidad de generar políticas autónomas frente al tema autoconstructivo, como hay en Uruguay, como hay en Venezuela, como hay en México. El tipo de propiedad, propiedades colectivas. Propiedades colectivas, vivienda en cesión de uso, bueno, un montón de formas cooperativas de vivienda
que seguramente no serán la solución, pero serán alternativas que paulatinamente le van a hacer contrapeso a la presión del mercado inmobiliario financiero privado. Entonces creo que ya hay propuestas por ahí andando en varias ciudades sobre eso. O sea, ya hay cosas que se empiezan a ver y que seguramente en estos escenarios nacionales como los que estamos proponiendo van a coger potencia. Entonces creo que en efecto vamos a tener unas apuestas de lucha urbana en los próximos años que van a ser innovadoras y que van a asimilar los grandes retos y las grandes formas en las que esta ciudad nos está tratando de expulsar de alguna manera a todos y todas. Eso. Perfecto. Bien, entonces una invitación también a 27, 28, 29, Bogotá, Universidad Pedagógica de Colombia. Ahí se van a concentrar entonces delegaciones de varias ciudades para llevar los acumulados de las precumbres y que salga de allí entonces un derrotero de camino de tramitar todos estos problemas urbanos que tenemos que conversarlos, tenemos que tratarlos porque se trata del bien y el buen vivir de las comunidades. Bien, agradecer entonces a Esteban por aceptar la invitación, por este espacio, por este compartir. Y a todos quienes nos ven y nos escuchan, pues nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Cavilando la Calle para seguir ahondando sobre los problemas urbanos, sobre lo que nos acontece y lo que nos aqueja. Muchas gracias.